Psicología y astrología. A primera vista, son dos mundos que parecen no tener absolutamente nada que ver, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una conexión que sorprende a muchísimos, la de Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, con el cosmos. Y no para predecir el futuro, sino para algo mucho más profundo, trazar un mapa de la psique. Pensemos en esto. Por un lado, tenemos a Carl Gustav Jung, una figura monumental, un pilar de la psicología, famoso por sus ideas sobre el inconsciente. Y por el otro, la astrología, que, seamos sinceros, la ciencia moderna suele mirar con bastante recelo. Entonces, ¿qué puede unir dos cosas tan aparentemente opuestas? Esa es justo la historia que vamos a desentrañar. La pregunta salta sola y es fascinante. A ver, ¿por qué un pensador tan analítico, tan riguroso como Jung, se pondría a mirar las estrellas para entender la mente humana? La respuesta, como se imaginarán, no es nada simple y nos dice muchísimo sobre cómo veía él la psique. Y aquí, justo aquí, está la primera gran clave de todo. Jung hizo una distinción clarísima. A él no le interesaba para nada la astrología que te dice que te va a pasar mañana, la que habla de un destino escrito en piedra. Para nada. Él veía en la astrología algo muy distinto, un lenguaje simbólico riquísimo, una herramienta increíble para el autoconocimiento. Entonces, si no se trataba de predecir el futuro, ¿de qué se trataba todo esto? Pues Jung tenía esta idea increíble de que el cosmos, el cielo, era en realidad un gigantesco espejo de las estructuras más profundas de nuestra propia mente. Vamos a ver en qué se basaba para pensar algo así. Para que quede súper claro, Jung rechazó de plano la idea de la astrología como bola de cristal. Lo que a él le volaba la cabeza era verla como un tesoro, como un sistema milenario de simbolismo arquetípico. Y esta idea se sostiene sobre dos de sus conceptos más famosos. El primer concepto son los arquetipos. Pensemos en ellos como los personajes básicos que viven dentro de todos nosotros, en una especie de inconsciente colectivo, el guerrero, el amante, el sabio. Jung se dio cuenta de que los planetas, con sus mitologías asociadas, Marte el guerrero, Venus la amante, eran símbolos perfectos de estas fuerzas internas, de estos dioses que todos llevamos dentro. Y el segundo concepto es la sincronicidad. Esta idea es alucinante. Es cuando ocurren esas coincidencias que no son casualidad, sino que están cargadas de significado, como pensar en alguien y que justo te llame. Bueno, para Jung, la configuración del cielo en el momento exacto en que una persona nace era una de esas coincidencias significativas, un reflejo del estado de su psique, el famoso como es arriba, es abajo. Ok, ya entendimos la teoría, que es fascinante, pero ¿cómo se llevaba esto a la práctica? ¿Qué hacía Jung en su consultorio? Bueno, aquí es donde la carta natal se transforma en una herramienta de diagnóstico súper interesante. Usando sus propias palabras, para él, una carta astrológica era exactamente esto, una configuración simbólica del inconsciente colectivo. Ojo, no era un guión de vida que tenías que seguir, sino más bien un esquema de tus potencialidades y tus conflictos internos. La metáfora que él usaba es perfecta para entenderlo. No pensaba en la carta natal como una lectura del futuro, sino como una fotografía, una instantánea simbólica, un retrato del potencial psíquico de una persona en el preciso instante en que llega a este mundo. Y este mapa, esta fotografía, se podía desglosar en partes. Por ejemplo, los planetas representaban esas energías fundamentales, los arquetipos de los que ya hablamos. Los aspectos, que son básicamente las relaciones entre los planetas, simbolizaban las tensiones, los conflictos internos. Y las casas, las casas eran los distintos escenarios de la vida donde todo este drama interno se pone en juego. Y aquí está el truco, lo realmente útil de todo esto. La carta servía como un punto de partida, como un lenguaje neutral para hablar de cosas muy, muy profundas. Para un paciente, era mucho más fácil empezar hablando de una tensión entre su Marte y su Saturno que admitir de frente un conflicto entre sus impulsos y sus miedos más profundos. Bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué servía todo esto? ¿Cuáles eran los beneficios concretos de usar una herramienta tan poco convencional en una terapia? Pues los resultados dentro del marco de Jung eran bastante claros.
Primero, permitía un autoconocimiento súper profundo de las propias tendencias. Ayudaba a identificar con una precisión increíble los bloqueos y conflictos internos. Y, lo más importante, servía como una guía para el objetivo principal de la vida, según Jung. Además, le daba una perspectiva casi espiritual al sufrimiento. Y ese gran objetivo de vida es el proceso de individuación. Suena un poco complejo, pero es, en esencia, el viaje de toda la vida para integrar todos los aspectos de nuestra personalidad, los buenos y los malos, y así convertirnos en la persona completa y única que estamos destinados a ser. La carta natal, en ese sentido, era una especie de brújula para ese viaje. Y para ir cerrando, hay que decir que el uso que Jung le daba a la astrología iba mucho más allá de la terapia individual. Lo que proponía era un cambio radical de perspectiva sobre nuestro propio lugar en el universo. Y aquí, yo creo, está el cambio más profundo de todos. Es pasar de sentirse una víctima de las circunstancias, una hoja que se lleva el viento, a empezar a reconocerse como parte de un orden mucho más grande, un orden lleno de significado. De pronto, los conflictos personales ya no eran solo problemas, sino que adquirían una dimensión casi cósmica. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Más allá de si uno cree o no en la astrología, el enfoque de Jung nos invita a reflexionar. En nuestra era, tan racional, tan literal, ¿qué otros lenguajes simbólicos, qué otros mapas del alma hemos ido dejando en el camino en esta búsqueda por entendernos?